día de hoy en una nueva lección en donde vamos a estudiar The Power of Three, que es una teoría que comprende 3 tipos de movimientos importantes que hay que considerar a la hora de construir nuestros setups. Vamos a introducirnos al Power of Three. Entiéndase que es el poder de 3 y Larry Williams estableció este concepto o introdujo este concepto porque se percató de que el precio se movía o tenía 3 tipos de movimientos importantes, que son los que vamos a estudiar a continuación. El primer tipo de movimiento interesante es la acumulación. La acumulación es una etapa en el espacio-tiempo, ¿de acuerdo?, en la que el market maker permite que se acumulen órdenes en ambas direcciones. Esto quiere decir que dentro de un rango, una consolidación, en otras palabras, vamos a observar cómo se van acumulando tanto órdenes de compra como órdenes de venta. Y es muy común que por fuera de estos rangos existan las famosas órdenes de buy stops y sell stops, con las que hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante que nosotros observemos con detenimiento en qué ciclo o en qué etapa nos encontramos antes de construir nuestros setups de alta probabilidad. A lo largo de esta presentación vamos a tratar o procurar vincular cada una de estas etapas a una Killzone y quiero o me gustaría que tú tengas presente qué Killzone es la que se vincula con cada una de estos o cada uno de estos movimientos. El segundo movimiento importante que comprende esta teoría es el movimiento de la manipulación. Aquí es cuando muy probablemente tú colocaste una orden por mercado porque viste un par de velas muy fuertes, muy grandes, y sentiste miedo de que el precio se vaya sin ti. Entonces colocaste una orden de compra o colocaste una orden de venta y finalmente el precio pues terminó tocando tu stop loss. Este movimiento, que es el famoso Jude Swing, coloca dentro del mercado a aquellos traders que operan por impulsividad, que operan por emoción, que es un factor que uno tiene que controlar, que uno tiene que ser muy disciplinado a la hora de tomar sus trades, ¿de acuerdo? Para no caer en estos movimientos direccionales engañosos. Esta etapa, la etapa de manipulación, muy probablemente haga referencia o se vincule con la London Killzone, en donde hemos estudiado previamente que se puede formar el máximo o el mínimo del día. Y ya entendemos por qué puede ser así, ¿verdad? Porque en la etapa de acumulación hay tantas órdenes congestionadas que IPDA tiene que neutralizar a través de la manipulación transaccional que ejecuta el market maker. Entonces es muy importante que nosotros en este punto tengamos en cuenta, sea donde sea que el precio vaya a romper una acumulación para manipular, tenemos que detectar el nivel de precio o el nivel de referencia institucional más cercano a ser recapitalizado o más cercano a ser tocado por el price action. Y luego de que eso suceda, empezamos a construir un setup de alta probabilidad basándonos en la estructura que el precio ha formado y de esa manera poder basarnos en la información que el gráfico, que el instrumento nos está proporcionando, que nos está entregando. Es decir, si tenemos una estructura alcista o una estructura bajista, vamos a basar nuestros análisis y vamos a seleccionar el directional bias fundamentándonos en la zona de precios que está siendo cotizada por el instrumento que vayamos a operar, ¿de acuerdo? El tercer movimiento importante dentro de esta teoría es el que nosotros vamos a buscar y es la expansión. Es el movimiento verdadero del mercado y el cual refleja el perfil o el modelo de mercado que el market maker ha de aplicar en el instrumento financiero, sea un modelo de compras o sea un modelo de ventas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Muy sencillo, teniendo muy presente hacia dónde va la manipulación. En una barra, que es lo que ustedes observan a la derecha de su pantalla, nosotros claramente vamos a ver cómo una barra se desenvuelve tanto en su precio de apertura y dentro del rango del precio de apertura vamos a encontrar la acumulación. Luego vamos a tener el movimiento engañoso, ¿verdad? El Euro Swing, que por lo general tiende a ir hacia una zona importante,
un nivel de referencia institucional, una figura completa, una media figura, un bloque de órdenes, por ejemplo. Y luego de que ha sucedido eso, el precio expande y toma la dirección real del mercado. A partir de ese momento es que nosotros empezamos a construir nuestros setups. O inclusive, ya con la experiencia que se necesita para comprender estos posibles escenarios, podríamos incluso construir el setup muchísimo antes de que suceda la expansión, tanto bajista como alcista. Y finalmente, ahí existe un movimiento, ¿no?, que hace referencia a la London Close Kilson, que es el movimiento de cierre. La expansión, por lo general, se desarrolla a lo largo de la New York Kilson y la sesión de Nueva York, por lo tanto. Y finalmente, pues tenemos ese movimiento en retroceso que permite el cierre de una barra diaria, en este caso, y es sobre la cual vamos a basar toda la presentación, cómo operar una sesión diaria. Sin embargo, esto es totalmente aplicable para cualquier tipo de barra. Puede ser una barra de 4 horas, una barra de un mes, una barra semanal, pero no solamente una barra, sino también una vela. Y entiéndase que una vela tiene los mismos aspectos que una barra. Va a tener su precio de apertura, ¿de acuerdo? Ese precio de apertura, ustedes tienen que comprender que dentro de ese rango se va a desarrollar, ¿qué cosa? La acumulación. Es muy importante tener en cuenta que dentro de ese rango del precio de apertura se va a desarrollar la acumulación. ¿Y luego qué va a venir? Luego va a venir la famosa manipulación, es decir, el Euro swing. El Euro swing que va a ir en contra del movimiento direccional verdadero, que por lo general puede suceder, ya saben, en la London Kilson. El precio en una vela bajista tiende a manipular hacia arriba, el precio en una vela alcista, o en una potencial vela alcista, perdón, cabe el adjetivo, en una potencial vela alcista el precio manipula hacia abajo. Entonces, tener muy en cuenta este tipo de movimientos antes de construir los setups para incrementar las probabilidades de nuestros trades. Finalmente, tener muy en cuenta los movimientos de expansión, que son los movimientos que realmente nosotros vamos a buscar en el precio. Por lo general, estos movimientos expansivos nos van a brindar de 30 a 50 pips, que es lo que debería ser el enfoque, ¿no? el objetivo, perdón, que deberíamos buscar por lo menos para una sesión de trading, dependiendo de la volatilidad que el instrumento nos brinde. Entonces, no olvidar que, ¿cuál es el movimiento que buscamos? El movimiento expansivo. Nos encontramos en el cable o en el libro dólar, y en este punto mi recomendación es que tú observes lo que tienes en los gráficos o mires lo que tienes en los gráficos. No forces lo que existe en los gráficos, y basándote en la estructura que te encuentres cuando hagas tu estudio, determina aquellos niveles de precio que han servido para que el price action se soporte, se sostenga en una misma estructura, ¿ok? Fíjate lo que tenemos frente a la pantalla, tenemos el desarrollo de una sesión alcista, una sesión diaria alcista. Fíjate cómo el price action crea un swing impulsivo, un Euro swing bajista por debajo del precio de apertura de la sesión. A partir de allí se construye el setup en compra y el precio expande alcista y finalmente crea el movimiento de cierre. Este es el escenario ideal, el escenario que deberíamos buscar en este contexto, en escenarios alcistas, ¿no? Evidentemente, pero ese es el escenario que tú vas a tener en la mira, ¿de acuerdo? Y para hacerlo más sencillo de comprender, vamos a hablar de las consideraciones, ¿ok? De aquellos factores que hay que tener presentes a la hora de construir nuestros setups o a la hora de simple y sencillamente interpretar el price action. Porque cuando hablamos de construir setups, hablamos de que vamos a operar. Pero si tú todavía no estás operando, no es necesario que saliendo de esta lección, o sea que hayas estudiado lecciones anteriores, te apresures a hacerlo. Puedes estudiarlo para que de esa manera tengas muchos más inputs a tu favor o dentro de tu portafolio a la hora de que operes en una cuenta real. En principio, para operar un rango diario, lo que vamos a tener en cuenta es el precio de apertura.
El precio de apertura de una sesión, el precio de apertura semanal, como lo hemos visto en una lección anterior, el precio de apertura mensual, son precios importantes, precios que Market Maker utiliza para soportar su modelo, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué sucede? Cuando IPTA crea la manipulación, ¿de acuerdo? En este caso, en un día alcista, la manipulación se va a dar por debajo del precio de apertura. Existe algo que en inglés se conoce como expense away from opening price, que en español quiere decir que el precio busca expandir lo más lejos del precio de apertura. Y es justamente lo que vemos en este escenario que estamos utilizando como un escenario de ejemplo. El precio, una vez que crea el movimiento de manipulación, expande alcista. Fíjate cómo una vez que el precio ha roto el punto de apertura, crea una vela de retorno, utiliza el precio de apertura como un soporte y el precio expande. No te estoy dando una señal de trading, evidentemente, simplemente estamos interpretando qué fue lo que sucedió y por qué es muy importante que tengamos este precio clave presente. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es entender y vamos a hablar muy minuciosamente y detalladamente, vale la redundancia, de cómo nosotros podemos construir setups a partir de este modelo, de The Power of Three. Porque no solamente es entender que existen movimientos de acumulación, manipulación y expansión y que, ok, nosotros operamos la expansión, listo. Sino también es cómo podemos aprovecharlo a nuestro favor, cómo podemos anticipar ese movimiento expansivo. En principio vamos a procurar construir setups en compra, colocando órdenes por debajo del precio de apertura de la sesión, en este caso una sesión diaria. Para una sesión diaria lo que nosotros vamos a hacer es tener en consideración estos datos que te voy a dar a continuación. Si tu intención es no estar sentado frente a tu ordenador durante toda la sesión de training, tú puedes colocar una orden de compra por debajo del precio de apertura, pero no 1 o 2 pips por debajo del precio de apertura. Considera colocar la orden de 15 a 30 pips por debajo del precio de apertura cuando tengas la expectativa de que el precio va a ir alcista. ¿Ok? Cuando hayas definido con anterioridad o con antelación un directional bias para la sesión alcista. En este punto, podrías utilizar un stop loss de 50 a 80 pips, que es bastante prudente en caso de que tú no requieras o no puedas por cualquier circunstancia estar frente a tu ordenador. El hecho de tener un stop loss de 50 u 80 pips no quiere decir que vas a colocar el 100% de tu cuenta o el 80% de tu cuenta, ¿no? O la mitad de tu cuenta. En ese stop loss de 50 hasta 80 pips puede estar el 2% de tu capital. No necesitas apostar todo. ¿Por qué este stop loss es prudente? Porque es muy poco común y las probabilidades de que el precio manipule esa cantidad de pips son bajas. Por lo tanto, tú podrías tener un pequeño drawdown de 20 pips, de 30 pips, y luego el precio va a crear el movimiento verdadero, el movimiento expansivo, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasó en ese escenario. El precio crea un movimiento, un yield swing, por debajo del precio de apertura, fíjate. En este punto, el precio rompe con un mínimo anterior y nos crea el escenario ideal como para construir una compra. Esta compra es algo que se denomina como substitute buy, porque lo que el precio es lo que está haciendo es básicamente romper con un mínimo, ¿de acuerdo? Romper con un mínimo, inducir a traders a vender. No obstante, esas ventas se aparean con compras del smart money. Ahí es donde tú construyes tu setup de alta probabilidad, colocas una compra en ese nivel y el precio expande. Lo que tú buscas es una expansión que supere el precio de apertura y que por lo tanto aleje el precio de ese nivel. ¿De acuerdo? Sin embargo, si tú no logras tomar un trade por debajo del precio de apertura y muy por el contrario, si no eres de las personas que no puede estar en su ordenador, por el contrario, si te gusta estar observando cómo se desarrolla el price action, fíjate cómo tú podrías tomar a lo largo de toda la sesión diaria un trade. En principio, vamos a observar cuáles son los niveles que el precio respeta.
Lo primero que observamos es que este día, el 3 de mayo, a las 5:45 de la mañana, el precio retrocede a un nivel óptimo de entrada en confluencia con un OR Black y vuelve a expandir alcista. En este punto, como siempre digo, no es necesario que el price action retorne hasta un 80% desde donde partió la expansión. No es necesario. Nosotros nos basamos y trabajamos dentro del dealing range más reciente. Fíjate que esta entrada se da a las 5:45 de la mañana, hora de sesión de Londres, pero si tú no tomas tus trades por fuera de la Kill Zone de Londres, no pasa nada. Esperas que el precio, el price action, te brinde otra oportunidad en la siguiente sesión. O si simplemente no operas Londres porque estás en un país de América Latina en donde es de noche, no pasa nada. Esperas a la sesión de Nueva York en busca de que el movimiento expansivo continúe. Cuando hablamos de la Kill Zone de Nueva York, estudiamos que Nueva York puede ser la continuación de Londres, ¿verdad? Y fíjate lo que tenemos ahora. Mismo patrón, mismo modelo, nivel óptimo de entrada, más un bloque de órdenes. Tenemos la entrada a las 8:45 de la mañana dentro de la Kill Zone de Nueva York y el precio expande alcista. No es tan complicado entender eso, interpretar eso en el price action. Simplemente tienes que definir la hora en la que vas a operar y los niveles que vas a operar, entendiendo que el price action no necesita retroceder 1000 pips para darte una entrada. El setup, en este caso, en este contexto, se construyó por debajo del precio de apertura, o se pudo haber construido por debajo del precio de apertura. Sin embargo, si tú no lograste entrar por debajo del precio de apertura, puedes buscar trades dentro de las sesiones subsiguientes. ¿De acuerdo? De la misma manera vamos a estudiar un escenario bajista. Y para un escenario bajista lo que vamos a tener en consideración es la construcción de setups en venta colocando órdenes por encima del precio de apertura. Esto quiere decir que nosotros por encima del precio de apertura de la sesión diaria que vamos a operar, vamos a buscar algún nivel de patrocinio institucional hacia donde el precio puede ir, hacia donde el precio va a desarrollar un Euro swing para manipular a traders y donde nosotros vamos a construir nuestro setup en venta. Vamos a analizar este contexto de la misma manera en como lo hemos hecho en el escenario anterior. Sin embargo, aquí es muy importante aclarar lo siguiente. Es muy importante tener presente enfoque porque tenemos que saber qué queremos ver en el precio, qué queremos observar en el desarrollo del comportamiento del precio, qué queremos buscar, cuáles son nuestros objetivos en el trading. ¿De acuerdo? Ese tiene que ser nuestro enfoque. Yo quiero ver al price action neutralizando un máximo, yo quiero ver al price action neutralizando un mínimo. Eso se llama enfoque. Lo siguiente es el fundamento. A lo largo de todas las lecciones te hemos podido brindar en Acá Trading muchos conceptos que, como puedes haber observado y estudiado, han sido presentados tanto en definición como en utilización y desarrollo. Entonces, para tomar un trade, tú necesitas basarte en algo. No puedes tomar un trade porque tú crees que va a suceder algo. Como decimos siempre, ¿no? Opera lo que tú ves, no operas lo que crees que va a suceder. No operas una compra porque crees que el precio va a subir. Tú defines un directional bias alcista basándote en los respectivos niveles de referencia institucional para tomar esa decisión, ¿de acuerdo? Entonces, siempre un fundamento que soporte tus decisiones, ¿de acuerdo? Que respalde tus decisiones. Y finalmente, la gestión, que es muy importante. En este negocio son inevitables las pérdidas, pero tú eres el único que puede controlarlas. ¿Cómo? Reduciendo el riesgo. Y para eso tenemos una lección específica dentro del temario de Trading que puedes ir a visitar si es que todavía no lo has visto. Muy importante la gestión de riesgo. Es lo único que podemos controlar. No controlamos lo que sucede en el mercado. No movemos al precio. No somos el market maker. Somos traders que operamos cuidando nuestro capital. Y en la medida en la que lo cuidamos, incrementamos nuestras cuentas. ¿De acuerdo? Vamos a analizar este escenario bajista y quiero que te fijes cómo o qué es lo que tú podrías observar dentro de un escenario bajista. En este punto, lo primero que tienes que ver es cómo dentro del rango del precio de apertura se crea evidentemente una acumulación
una consolidación, pero luego el price action desarrolla una expansión que va por encima del precio de apertura, y por encima del precio de apertura lo que encontramos es un rango de manipulación. En este punto, ¿qué es lo que hace el market maker? No solamente la acumulación del precio de apertura pues sirve como para que el market maker permita que las órdenes se acumulen, sino también esto aplica para una consolidación. Y esa consolidación es la que encontramos por encima del precio de apertura en este ejemplo. Sin embargo, antes de hablar de subjetividades o de pensar de que el precio no está logrando romper los máximos y por eso es que va a caer, esos son subjetividades, ¿de acuerdo? Ahí no te estás basando en nada, simplemente estás diciendo, como no puede romper un máximo, entonces me voy a colocar a la baja. Antes de dar esa afirmación, te invito a que observes lo siguiente. Una vez que el precio ha cruzado el punto de apertura diario, fíjate lo que sucede. Nos crea un retroceso que regresa justamente al punto de apertura. ¿Y qué pasa a partir de ese movimiento que regresa al punto de apertura? El price action crea una expansión. ¿Y qué es lo que tenemos allí? Tenemos dealing ranges, ¿no? Tenemos rangos o fractales que el precio va creando y que nos permiten a nosotros definir zonas de trabajo, porque básicamente nosotros operamos basándonos en zonas muy específicas de donde trabajamos, donde colocamos nuestras órdenes. Sin embargo, para nosotros entender por qué el price action se desarrolló hacia abajo, primero entendamos qué pasó por encima del precio de apertura, dentro de la acumulación, porque que exista una acumulación no quiere decir que no se respeten los niveles de referencia institucional. Por supuesto que se respetan, y para eso vamos a estudiarlo. En principio tenemos que el price action ha respetado un bid sharp black, ¿de acuerdo? Por encima del precio de apertura, que podríamos haber utilizado una vez que el precio haya roto ese punto de apertura, ¿ok? Podríamos haber utilizado ese nivel como nuestro nivel de venta o nuestro punto de entrada en venta antes de que se desarrolle esa expansión bajista que va hacia el mínimo más bajo dentro de esta sesión, ¿ok? Hasta ese momento el mínimo más bajo es el mínimo donde está ese ojito, ¿te fijas? Pero ¿qué pasa? Que una vez que el precio rompe un mínimo, crea un nuevo rango de trading, crea un nuevo dealing range, crea un nuevo fractal. ¿Y nosotros qué hacemos? Trabajamos sobre esos dealing ranges o sobre esos fractales más recientes, ¿verdad? En este punto tú lo que tienes es este fractal. Y dentro de este fractal tú esperas que el precio llegue a un nivel óptimo de entrada que te permita vender caro, ¿verdad? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia la ruptura del mínimo de ese fractal. Sin embargo, el precio lo que hace es llegar al punto de apertura, y en este punto es cuando podemos afirmar que esto sucede porque cuando IPDA supera o cuando permite que el precio supere el punto de apertura, el market maker procura que el precio no regrese por encima del precio de apertura cuando ya tiene un modelo definido o aplicable al instrumento. Si el market maker previamente ha definido que este día va a ser bajista, entonces no va a permitir que el precio, una vez superado el punto de apertura, vuelva a introducirse por encima del punto de apertura, ¿de acuerdo? Ese va a ser nuestro nivel de referencia institucional. Por eso lo llamamos así, porque necesitamos ver expansiones por fuera del punto de apertura de una sesión de trading, ¿de acuerdo? Fíjate lo que sucede, el price action llega al punto de apertura, no nos da una entrada en un 62%, en un 70%, no es necesario que lo coloque. Esto es muy sencillo, es a simple vista uno puede darse cuenta que el precio realmente no llega a un nivel óptimo de entrada. Y finalmente tenemos ese dip bajista, esa expansión bajista que rompe con el mínimo anterior y nos crea a la vez un nuevo ¿qué? Un nuevo dealing range, un nuevo fractal. Como siempre, nosotros trabajamos a partir de estos fractales, ¿de acuerdo? Más recientes. ¿En busca de qué? En busca de niveles de precio o zonas de trabajo que nos permitan elaborar o construir nuestros setups o, en definitiva, colocar nuestras órdenes. Si yo simple y sencillamente trazo un Fibonacci, puedo determinar cuáles son los niveles óptimos de entrada. Pero en principio tengo que definir
¿Cuáles son los niveles de referencia institucional más cercanos al price action cuando regrese, cuando cree un retroceso en busca del relleno del vacío de liquidez que se ha creado allí? Porque en el último dip solo tenemos volumen transaccional en ventas. Por lo tanto, el precio necesita expandir alcista. Fíjate lo que tenemos allí. Tenemos la zona de un breaker, que no es tan complicado de observarlo. Ese bloque de órdenes, que es un bearish breaker, rompe con un máximo anterior, permite que el precio llegue al punto de apertura y luego no puede respaldar ese movimiento, esa expansión alcista. Se deja neutralizar. Ese bloque de órdenes es violado por el movimiento expansivo bajista. ¿Y qué pasa cuando el precio potencialmente regrese o qué pasaría si el precio potencialmente regresa a esa zona? Esa zona va a ser utilizada como un nivel de mitigación. Así es como funcionan los breakers. Pero para yo darle confluencia y para yo convencerme de que realmente el price action podría volver a expandir bajista, espero que retroceda hacia un nivel óptimo de entrada. En este punto defino cuál es mi nivel óptimo de entrada y me doy cuenta de que llega justamente a un 62% de Fibonacci. Estoy trabajando en mi fractal más reciente, así que no tengo por qué temer, coloco mi orden de venta y boom. Pero si aún todavía no estoy convencido de que realmente el precio vaya a caer, fíjate en lo siguiente. No solamente definimos nuestras entradas porque trazamos un Fibonacci, ¿de acuerdo? Nos basamos en los conceptos que encontremos dentro del gráfico y en el horario en el que estemos, en el horario en el que el price action se esté desarrollando. Si lo que hemos visto hasta ahora no te convence todavía, puedes aplicar la hora. Si estás en horario de alta probabilidad dentro de una kill zone, entonces adelante, puedes colocar la orden de venta en ese nivel. Estás en confluencia con un breaker block, tienes un 62%, que es un nivel óptimo de entrada, y estás dentro del dealing range más reciente. El precio efectivamente expande bajista y te da esa venta tan preciosa que es la que tú buscabas a favor del directional bias o del modelo aplicable a ese instrumento para esta sesión de trading. No es tan complicado, solo necesitas estudiarlo en tus gráficos, ¿de acuerdo? Espero que esta presentación haya sido satisfactoria para ti. Para más información puedes visitar el Telegram de GATrading o escribirme a mi Telegram personal con total confianza. Que tengas un excelente trading.